Durante las últimas 7 semanas hemos estado viviendo y predicando un ciclo sobre la Navidad. Ya lo sé, Jesús no nació el 25 de diciembre. No sabemos cuándo nació Jesús. Seguramente allá por el mes de octubre. Pero tenemos derecho a celebrar su nacimiento. Y como no sabemos la fecha, y aunque esta fecha proviene de una fiesta que había pagana y que el emperador Constantino pues dijo, pues vamos a celebrar estas fiestas conforme. Creo que si alguien tiene derecho a celebrar la Navidad y celebrar el nacimiento de Jesús, es su pueblo. Somos los creyentes que hemos querido y creído en él, ¿no? Porque lo que es evidente es que el nacimiento de Jesús cambió la historia. El proceso que hubo desde el establo hasta el Gólgota hace que hoy en día digamos que estamos en el año 2026, porque estamos contando desde que nació Jesús, el antes de Cristo o el después de Cristo. Y evidentemente es un hecho central en la historia. Y como dice Primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, que el Señor en nuestro corazón encuentre el lugar que merece. Santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Hermanos, es un consejo, una enseñanza del apóstol Pedro. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados. Cuando alguien pregunte, ¿y tú por qué crees en Jesús? ¿Y tú por qué celebras el día que nació Jesús? ¿O celebras que vinieron unos sabios de Oriente? ¿Por qué celebras? Hermanos, la palabra dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y por eso esta serie de mensajes ha tratado de completar, repasar, a veces repetir cosas que ya sabíamos que necesitamos saber. Permitidme en un PowerPoint recordar todo lo que hemos visto, porque Jesús en su vida cumplió más de 300 profecías. 300 profecías que estaban en el Antiguo Testamento y que él tenía que ir cumpliendo paso a paso. Una de las primeras, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, ¿no? La última, que sería colgado en un madero, ¿no? Una de las últimas. Pero a las personas, ya que estamos hablando del nacimiento de Jesús, es cómo afectó la vida de Jesús a las personas que oyeron y que vieron el anuncio y el nacimiento de Jesús. Porque si el Evangelio no afecta a nuestra vida, no se convierte más que en una religión, en una idea, en pasar un rato bueno en la iglesia, en quizás calmar nuestro corazón de las luchas, de las muchas dificultades que hay en la sociedad. Pero si el Evangelio no afecta a nuestras vidas, no produce el resultado para el cual Dios ha venido. Y el primer ejemplo que vimos, la siguiente diapositiva, es el de Zacarías. Zacarías, un sacerdote que estaba allí ofreciendo el incienso a la hora de la oración. Bueno, las fotos es que siempre presentan a los ángeles con alas. Un pintor, leyendo que los ángeles subían y bajaban del cielo, pues se le ocurrió ponerle alas. Y desde entonces se le ponen alas a los ángeles no tienen alas, ¿no? Pero esto es una imagen, es difícil encontrar un cuadro, y si vemos un cuadro de un hombre al lado, que era un enviado del Señor, pues no lo entenderíamos. Pero nadie se le ocurre pensar que los ángeles tienen alas, no necesitan alas, están en otra dimensión, ¿verdad? Pero un enviado del Señor, un ángel, Gabriel, se acercó a Zacarías y le dijo, tú y Elizabeth vais a tener un hijo. Y se va a llamar Juan, y él será el que prepare
el camino para el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Lo leímos, lo escuchamos, que eran justos, fieles y de buen testimonio. ¿Afectó a Zacarías y a Elizabeth la venida de Jesús? Fueron padres. Pero fueron padres porque eran personas preparadas para estar al servicio del Señor. En la siguiente diapositiva nos encontramos a una jovencita, también al cual viene un ángel, el mismo ángel Gabriel, y le dice que va a quedarse embarazada. No conozco varón. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Ella dijo, soy la sierva del Señor. No dijo, Señor, ¿puedo ser yo? No. Quien elige, hermano, es Dios. Dios te ha elegido a ti, Dios me ha elegido a mí. Por eso tenemos que estar tan agradecidos, porque por nuestra mente, por nuestra capacidad, no seríamos capaces ni de elegir eso. Pero Dios ha querido venir a este mundo para bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿Afectó la vida de María la venida de Jesús? Pues como que sí afectó, ¿verdad? Fue la madre de Jesús. Ella vivió el embarazo de Jesús, el parto, la muerte de Jesús. La siguiente diapositiva nos muestra a un hombre durmiendo, José. Y en sueños un ángel cuando él, para no molestar, para que no hablaran mal de María, dice, bueno, yo me voy lejos y viene un ángel y le dice, no, José, lo que María se ha engendrado no es producto de una infidelidad. Ella es una mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Y dice la Biblia que fue justo y obediente. Claro que era imperfecto. Dios usa personas imperfectas como tú y como yo para la obra de Dios. Y la vida de José también se vio totalmente afectada, totalmente cambiada. Hemos visto a Juan, Elizabeth, a María, a José, y en el siguiente tenemos el nacimiento de Jesús. Aquellos pastores que estaban allí en el campo, tan tranquilos, hablando de no sé qué, y de repente vieron un resplandor. Id a la ciudad de Belén, porque ha nacido un Salvador, y hallaréis al niño envuelto en pañales. Y esos pastores fueron, y vieron, y adoraron. Los primeros, aparte de sus padres, que adoraron a Jesús, que vieron que era el Hijo de Dios. Hoy, lamentablemente, sigue ocurriendo lo que ocurrió en Belén, que no hay lugar para Jesús. La gente no habla de la fiesta de Navidad, habla de buenas fiestas en mallorquín, felices fiestas. Poca gente dice feliz Navidad, porque Jesús sigue no teniendo sitio en nuestra sociedad. Por eso es importante que la Iglesia dé un testimonio fiel y verdadero, claro y concreto. Seamos los más humildes desde nuestro lugar de que somos creyentes, fieles hijos de Dios. Y la semana pasada se nos habló de lo que hay en la siguiente diapositiva, de esos magos, esos sabios de Oriente. El hermano David nos explicó que el problema es que la palabra magoi del griego, alguien en la traducción puso magos, pero no en sentido de magia, sino de sabios. No sé si puede pasar la siguiente diapositiva, pero lo siguiente que afectó fue esos sabios de Oriente, que como trajeron 3 presentes, oro, incienso, mirra, pues decimos que fueron 3, pero que la Biblia no dice si fueron 3 o si fueron 16, o si fueron 2 o si fueron 8, pero fueron unos sabios de Oriente, astrónomos, que estaban viendo las estrellas y fueron capaces de entender que pasaba algo con una estrella, y que esa estrella estaba indicando algo. Y dijeron, pues vamos a ver, y se pusieron en marcha. Y entendieron que era que había nacido un rey. ¿Y dónde fueron? Al palacio de Herodes, a Jerusalén, porque de repente la estrella desapareció. Y fueron al palacio, dijeron, hola, ¿aquí el palacio? Sí, venimos a ver si ha nacido el futuro rey. No, aquí no ha nacido nadie. No, es que hemos visto su estrella.
y hemos sido capaces de seguirla. Y le dijeron los sacerdotes que había nacido en Belén, y cuando se fueron, pues ellos seguramente saldrían camino de Belén, pero apareció la estrella otra vez. Las estrellas no aparecen y desaparecen. Dios es el Dios del universo. Hizo salir esa estrella y los llevó no a Belén, sino seguramente a Nazaret, porque dice que entraron en la casa, ya no entraron en el establo. Ya habían pasado meses, quizás más de un año, y entraron y le llevaron oro, incienso, mirra. ¿Afectó la vida de Jesús a estos hombres? Claro que les afectó. Se pusieron en marcha en un largo viaje, pero pudieron adorar al Rey. Y para volver, el ángel les dice, no vayáis a decirle a Herodes dónde está, porque quiere matarlo. Ir por otro camino. Y fueron por otro camino. Y luego sigue la historia. Y hoy terminamos esta historia. Y en la siguiente diapositiva es cómo afecta la vida de Jesús a mí. En nuestro yo cada uno. ¿Afecta la vida de Jesús en mi vida? Y ahora tenemos que nosotros respondernos. Nosotros analizar qué está ocurriendo con la vida de Jesús en nosotros. Y la última diapositiva nos habla de un anciano. ¿Cómo afectó la vida de Jesús a Simeón y Ana? Aquí termina lo que el Evangelio de Lucas habla de la niñez primaria de Jesús, de los primeros 12 años. Solo se habla de 40 días, porque solo han pasado 40 días desde el nacimiento de Jesús. Y 40 días después del nacimiento es cuando ocurre el pasaje que hemos leído antes entre todos, el pasaje de Lucas capítulo 2, la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, ahora los evangélicos presentamos a los niños. Intentamos un poco hacer esto que Dios había mandado en el Levítico para el pueblo de Israel. Y es importante terminar este proceso para luego ver dónde estoy yo, si a los pies de Jesús o si estoy en otra situación. El versículo 21 que hemos leído dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Yo nunca sé lo que van a cantar los hermanos de la alabanza, pero hoy han cantado ese coro, dígale a esa niña que se calle un poquito, porque si no me tengo que callar yo. ¿Vale? Gracias. Yo nunca sé lo que van a cantar, pero hoy han cantado ese coro que dice Yeshua, Yeshua. Ese es el nombre de Jesús. Lo hemos traducido, le ponemos Jesús, pero es Yeshua. Por eso es el mismo que Josué. ¿Y por qué el ángel solo puso 2 nombres en todo el Nuevo Testamento? A Zacarías le dijo, el niño se tiene que llamar Juan. Y a José le dice, el niño se llamará Jesús. Yeshua quiere decir Salvador. Y es importante que de todos los nombres, Simeón le dice el ungido de Dios, el sanador, el Cordero de Dios. Pero Yeshua, Salvador, es el nombre que mejor desarrolla y mejor explica el verdadero motivo de venir Jesús al mundo. Ser el Salvador, el que ha cargado con nuestros pecados y eso nos ha llevado. Y a los 8 días, que es cuando se pone el nombre a los judíos. Nosotros sé que tenemos no sé cuántos días, antes eran 3 días para ir al juzgado a inscribir cuando nace un niño o una niña, y en esos días hay que inscribirlos, y ya tenemos que poner el nombre, y normalmente antes de nacer ya sabemos el nombre que queremos poner. Pero el Señor dijo 8 días. En aquellos tiempos la situación sanitaria era peor, y muchas veces no sobrevivían, había problemas, muchas mujeres morían en el parto, muchos niños
falleciera en los primeros días y el Señor esperaba que estuviera ya la vida más consolidada. Y en ese tiempo a los niños se le practicaba la circuncisión, ¿no? Para una norma, una ley, que por un lado era de identidad nacional y por otro lado era sanitaria, ¿no? Pero bueno, eso no se quiere bien. Pero ahora, ¿por qué Jesús necesitaba pasar por la circuncisión? Dice Primera de Juan 3:5 que él iba a cargar el pecado de todos y no había pecado en él. Jesús no tenía por qué sujetarse a la ley, pero sin embargo Jesús pasó por este requisito. ¿Por qué? Porque él había nacido judío de una mujer judía y nacido bajo la ley. Y el Señor dice, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Si Jesús no se hubiera circuncidado, nunca hubiera podido predicar en las sinagogas, donde tantas enseñanzas, tantos milagros, tantas veces predicó. Era necesario. Y Jesús, como dice Pablo en 1 Corintios 9, 19-23, porque es cierto que él no necesitaba haberse sujetado a otras cosas, pero 1 Corintios 9, 19, el apóstol Pablo dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe. Hermanos, tenemos que tener eso que hoy en día se llama empatía, ponernos en el lugar del otro para poder guiar a la gente a los pies de Cristo. Y Pablo decía, con los corintios, pues hablo como los corintios, y con los efesios hablo como los de Éfeso, y con los romanos como los de Roma. Aunque yo sé dónde estoy, aunque yo sé en quién he creído, pero no pretendo que todo el mundo haga las cosas que yo hago, sino me entrego para ganar almas para Cristo. Y Jesús pasó por la circuncisión, no porque él lo necesitara, sino porque de esa manera podía alcanzar al pueblo de Israel. Es importante ver cómo todo está cumpliéndose Jesús. Y a los 40 días del nacimiento, era cuando la ley, el Levítico 12, 6-8, dice que hay que ir a presentar un sacrificio al Señor. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, en Egipto murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero ningún primogénito de Israel. Y el Señor dijo, todos los primogénitos me pertenecen, pero yo no quiero sacrificios, en lugar de eso vais a sacrificar un animal. Dice Levíticos 12, 6-8, cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Había una ley a los 40 días, se había pasado la cuarentena, ya la mujer dejaba de sangrar, ya era pura, tenía que ir a ofrecer un cordero y un palomo, un palomino, una tórtola. Y si eran pobres, muy pobres, pues 2 palominos o 2 tórtolas. Si no tenían para el cordero eso. Es decir, Dios no pretendía que la economía de nadie se levantara. Si una persona rica decía, bueno, ¿para qué va a gastarme tanto en el cordero de 2 palominos? El sacrificio era inválido para el Señor. Pero los pobres, y María y José se ve que eran pobres,
Duro palo para los que creen que venir al Evangelio es prosperar económicamente y progresar y tener y ganar mucho. Lamentablemente, muchos no leen la Biblia como dice la Biblia. Y María y José trajeron 2 palominos. ¿Por qué? Porque eran pobres, pero eran fieles. Eran fieles. Y venir Jesús no quiere decir que ya tuvieron un palacio, ni que todos... No. Siguieron siendo él trabajando en la madera y ella atendiendo su casa. Y la economía no mejoró. Pero como dice Proverbios, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del bien necesario. Hermanos, que el Señor nos dé lo que necesitamos y no que el exceso de riqueza, a veces el exceso, y lo tomamos como una bendición de Dios, puede apartarnos del Señor. Ellos trajeron 2 palominos, simplemente lo que podían ofrendar, pero fueron fieles. Hicieron el camino desde Nazaret hasta Jerusalén y ofrecieron. Y se nos cuenta un hecho muy singular. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso. ¿Recordáis lo que se hablaba de Zacarías, de José? Justo y piadoso. Dice que esperaba la consolación de Dios y el Espíritu Santo estaba sobre él. Alguno dirá, pero si no ha pasado Pentecostés todavía. Hermanos, Dios, por su Espíritu, ha estado obrando desde el principio. El Espíritu de Dios, Génesis 1, se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo es el que guió a Elías. Por eso Eliseo dice, una doble porción de tu Espíritu Santo. Es el que guió a Jonás, es el que movió a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a todos los grandes hombres y mujeres de Dios para ser obedientes y fieles. Y el Espíritu Santo le dijo, ve al templo. Hermano, ir al templo no era como venir a este lugar. En este lugar es pequeñito, tiene una entrada. Y más o menos en un rato podemos vernos todos. El templo era una explanada de más de 300 metros de largo. Dios había enviado antes de Jesús a Herodes el Grande, que él pensaba que él estaba haciendo una gran obra, a ampliar la explanada del templo muchísimo. De tal manera que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, allí había más de 3.000 personas. Y cuando Jesús iba, se agolpaban la gente para escucharle. En esa explanada cabía mucha gente. Tenía diferentes lugares de acceso por diferentes sitios, porque si no hubiera sido una ratonera, ¿no? Hubiera sido difícil de ir. Y ahí fue Simeón, porque el Espíritu Santo le dije, ves, hoy vas a conocer la consolación de Israel. Aunque, como ya nos dijeron en su día, hacía 400 años que no había profeta en Israel, aún había gente fiel. Porque, hermanos, Dios siempre tiene gente fiel. A veces pensamos, cuando nos encontramos mal, cuando alguien nos defrauda, Señor, es que nadie me hace caso, es que... Como Elías le dijo al Señor, es que solo yo he quedado de los siervos de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a Elías? Primera de Reyes. Hay 7.000, no unos pocos, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hermanos, hay gente fiel siempre. Y aquí, a pesar de que había 400 años, a pesar de que la fe estaba muy deteriorada, había habido una gran crisis con la invasión de Alejandro Magno y de sus tropas. Había habido una abominación, un poner sacrificios y una imagen de Júpiter en medio del templo y tuvieron que luchar los macabeos contra todo eso. Había gente fiel cuando vino Jesús. Y uno fue este Simeón. Y siguiendo el Espíritu Santo fue. Y de toda la gente que habría allí con niños o sin niños, él fue a José y fue a María. ¿Y por qué los conoció? Porque el Espíritu Santo los guió. Y hermanos,
Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos va a llevar al lugar donde tenemos que estar cuando tenemos que estar. Es muy importante dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hermano, Simeón no sabía ni que había nacido Jesús. No tenía ni idea cómo sería la consolación de Israel. Los israelitas pensaban todos que lo que sería la liberación del Imperio Romano. Pero él fue guiado a ver quién era y vio un bebé de 40 días, un bebé muy pequeño. Dice, cuando los padres del niño lo trajeron, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Bueno, era normal que cuando un anciano en Israel te decía, ¿puedo bendecir a tu hijo?, la gente lo dejaba. Normalmente es buena cosa que los que tenemos nietos o tenemos cierta edad, bendigamos a los niños. Es una buena costumbre. Cuando despedimos a un niño, cuando se va, que Dios te bendiga. Tenemos que dejar sello de que somos hijos de Dios. Aquel incluso lo cogió en brazos y entonó lo que se llama una de las canciones de la Navidad. Hubo 4 canciones que nos revelan Lucas 1 y 2. El Magnificat de María, engrandece mi alma al Señor. Las canciones tienen nombre de la primera letra en latín, engrandece, magnifica, el Magnificat. El Benedictus de Zacarías, ¿no?, el padre de Juan el Bautista, bendice, alma mía, al Señor. Luego están los ángeles que cantaron el Gloria a Dios en las alturas. Y por último está este canto de Simeón. Está en Lucas 2:29, teniendo a Jesús en sus brazos, sus padres expectantes, a ver qué bendición le va a dar a nuestro hijo. Le dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Realmente es una bendición un poco extraña. No dice que todo prospere en la vida de este niño, al contrario. Cuando sigue hablando después de estos versos, le dice a su madre, una espada traspasará tu misma alma. Era un hombre que tuvo una visión de que ese niño iba a pasar por la cruz del Calvario. Ahora, qué hermoso este canto de liberación. Tiene a Jesús en sus brazos. Dice, ahora, Señor, despide a tus siervos en paz. Si tengo a Jesús en mis brazos, ya me puedo ir de este mundo con paz. Ya no hay ninguna cosa mejor que me pueda ocurrir que tener a Jesús en brazos. Hermanos, tú y yo no podemos tener a Jesús en brazos. Podemos tener a Jesús en nuestros corazones. Y cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones, realmente es cuando tenemos que manifestar esa esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Ahora ya puedo despedirme en paz. La sociedad ha creado la ley de la eutanasia para que cuando alguien está sufriendo mucho pueda decir, no me quiero ir de este mundo. Pero esto no tiene nada que ver con despedirse de este mundo. Esto tiene que ver con la seguridad de la vida eterna. Ahora despide a tu siervo en paz, porque veo que la salvación es una realidad, que lo que decían los profetas se ha cumplido y que hay salvación, Jesús Salvador, para todo aquel que crea en Él. Porque cuando partimos de este mundo, los creyentes, ¿dónde vamos? A nuestra casa. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Pero eso está en Juan 14. Faltan 30 años para que Jesús predique eso. Pero Simeón
30 años antes ya lo sabe, ya lo dice, ya tiene esa confianza. Hermanos, somos unos privilegiados en la historia, porque nosotros tenemos toda la revelación de Dios, tenemos todo el conocimiento que el Espíritu Santo quería enseñar a la humanidad. Y muchas veces estamos padeciendo por falta de confianza, porque no nos damos cuenta que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y si Jesús está en nuestro corazón, ahora pues, como dice un precioso himno, y venga lo que venga, nada te espante. Y hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles a nivel geopolítico. Hoy decía en un periódico que ya nadie duda de que habrá una tercera guerra mundial o si no habrá una tercera guerra mundial. Ya lo que preguntan es ¿cuándo empezará la tercera guerra mundial? Vivimos tiempos difíciles y la gente va a estar asustada, pero con Jesús en los brazos. Despida a tu siervo en paz. Hermanos, tenemos la respuesta a todas las preguntas de todo tipo. El nacimiento de Jesús significa la esperanza total y absoluta para toda la humanidad. Pero claro, Dios no va a obligar a nadie. Había muchos sacerdotes por el templo, pero iban en sus quehaceres, estaban ocupados, tenían cosas que hacer, tenían que preparar tal, tenían que hacer cual, y no se dieron cuenta. Pero ese hombre, guiado por el Espíritu Santo. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Tú tienes el mismo Espíritu Santo que guió a Simeón? ¿El Jesús que tuvo en sus brazos es el mismo Jesús que en tú crees? Pues entonces, si no pasa lo mismo, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Si es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesús, soy yo que no tengo esa misma actitud. ¿Cómo está afectando el nacimiento de Jesús en mi vida? Simeón dejó lo que estaba haciendo, no sabemos, porque no sabemos ni el día ni qué hora era tampoco, pero dejó y dice, ahora hay que ir al templo, ahora toca ir al templo, y fue al templo, y tuvo ese encuentro maravilloso. Y es verdad que dijo, Jesús será una señal de controversia, de discusión, de disputas. Lamentablemente, ¿cuántas iglesias cristianas hay? ¿Cuántas denominaciones? ¿Cuántas diferentes iglesias hay? Y todas decimos, creemos en Cristo. Por eso tenemos que mirar cada uno de nosotros, dónde estamos y a quién se... Porque Simeón ni siquiera era cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo no había existido todavía. Él era un judío, pero un judío guiado por el Espíritu Santo. Aquí no es importante, no, yo que soy el pastor. No, ¿estoy guiado por el Espíritu Santo o no estoy guiado por el Espíritu Santo? Y hermanos, ahí estamos todos en el mismo nivel, en el mismo escalón. Jesús realmente, dice el versículo 35, dice, en versículo 34, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hay quienes van a caer, pero hay muchos que se van a levantar. Y yo animo, hermano y hermana, que te levantes, que te pongas en marcha y que, como leía en 1 Pedro, enteramente preparado para dar razón a cualquiera que te pida de tu ministerio. El versículo 36 nos aparece una mujer también que estaba allí, que como Simeón estaba esperando la revelación de Dios. Y nos dice, había allí Ana, profetisa. ¿Cómo que las mujeres tienen ministerio?
Lamentablemente todavía oigo gente que discute si las mujeres tienen ministerio o si las mujeres no tienen ministerio, si las mujeres pueden predicar o si las mujeres no pueden predicar, si las mujeres pueden ser pastores, si las mujeres... Miren, en los ministerios de Pablo, en Efesios 4:11, nombra 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Si lo menciona por orden de autoridad, primero es apóstol, segundo profeta, tercero maestro, cuarto pastor y quinto evangelista. Que yo no sé si menciona por autoridad, pero si lo menciona a que todos son iguales, pues todos son iguales en jerarquía. Y ahí está el de profeta o el de profetisa. Y Ana era profetisa. Ana era profetisa. Por lo tanto, una mujer con un ministerio. Porque profetizar es anunciar la palabra de Dios. Y esa mujer estaba por allí y dice que cuando se enteró que no se apartaba del templo, versículo 37, Lucas 2:37, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Había gente que estaba esperando la redención de Jerusalén. Había a todos los que esperaban. ¿Y quién fue? Ana. Un hombre y una mujer. ¿Por qué un hombre y una mujer? Jesús luego lo explicó bien cuando le preguntaron: ¿y quién da testimonio de ti? Dice: el Padre en el cielo y yo en la tierra, porque el testimonio, según la ley judía, el testimonio de 2 personas era tenido por válido. Si hubiera sido Simeón solo, hubiera sido el testimonio de un hombre. Pero al ser Simeón y ser Ana, era el testimonio de 2 personas, lo cual, según la ley judía, también daba validez al hecho de que ese niño que estaba presentado era Jesús. Jesús cumple todas las cosas. Ya sé que no, él dice, y él no es necesario, Jesús era Jesús, pero él se sujeta, se circunscribe, hace las cosas con orden. Y entonces, esa mujer, Ana, que era una fiel creyente, era una viuda, pero una viuda muy fiel en ayunos, en oraciones y en servicio, en todo lo que sea. Y dice, ¿qué podía hacer? Pues mucha gente llegaba al templo y estaba despistada, ¿y por dónde tengo que hacer? ¿Y dónde busco el sacerdote? Seguramente ella ayudaría a mucha gente a moverse por el espacio del templo, saber cuál es el momento para esto, saber cuál es el momento para lo otro, ¿no? Ni Simeón ni Ana vieron nada del ministerio de Jesús. Jesús tenía 40 días, no vieron nada. No supieron que resucitó a la hija de Jairo, no supieron que multiplicó 5 panes y 2 peces para 5.000 personas, que andó sobre el mar, no supieron que murió y resucitó, no supieron nada de eso, pero gozaron de saber que la revelación de Dios estaba dada. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos la revelación completa de Dios, debemos agradecer a Dios y guiar a otros a conocer a Jesús? La gente ya ha quitado los arbolitos y los había puesto, ha quitado las luces o las está quitando, y para ellos la Navidad no existe, pero para nosotros Navidad es todos los días. Porque Jesús está en nuestro corazón todos los días. Y nosotros tenemos que llevar el mensaje de la Navidad para que Jesús nazca en el corazón de aquellos que aún no le creen. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos claro que la palabra de Dios, que el mensaje de Jesucristo, que la obra del Espíritu Santo es afectar nuestras vidas completamente, de forma que la gente pregunte o que nosotros seamos guiados, como Simeón y Ana, el momento adecuado, la palabra adecuada, y podamos expresar nuestro gozo. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu voluntad, porque han visto mis ojos tu salvación.
¿Creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador? ¿Creemos que Jesús ha nacido en nuestros corazones? ¿Creemos que Jesús está preparando un lugar para nosotros? Pues ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepultura, tu victoria? No tengamos miedo, no tengamos temor. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Y si esos que solo tuvieron un niño en sus brazos pudieron celebrarlo de esta manera, tú y yo tenemos mucho más que celebrar. Tú y yo tenemos mucho más por lo que dar gracias. Tú y yo tenemos mucho más por lo que decir gloria a Dios, de una forma clara, de una forma constante. Y es posible que haya alguien aquí que diga, pero es que yo no sé cómo puede Jesús nacer en mi corazón. He oído muchos amenes, pero no he oído a todo el mundo. A lo mejor tú no sabes cómo Jesús puede nacer en tu corazón. Pues sí, no hay que montar un portal de Belén, no hay que montar un árbol. Es si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Si estas palabras que están llegando a tus oídos, el Espíritu Santo está haciendo que estés removiéndose en tu corazón. Yo quiero tener esa paz. Yo quiero tener esa seguridad que tenía Simeón. Yo quiero que Jesús nazca en mi vida y que toda mi vida sea dirigida por el Espíritu Santo a partir de ahora. Simplemente es reconocer que Jesús ha venido a pagar por mis pecados, por tus pecados. Que todos somos pecadores, menos Jesús. Por eso Él pudo pagar por nosotros. Pedir perdón a Jesús. Poner tu vida en sus manos y dejar que Él guíe tu vida desde ahora y para siempre. Salir de aquí como has entrado es una opción. Salir de aquí un poco mejor es una buena opción. Pero que salgamos de aquí aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador es el mejor propósito de Dios para tu vida en este día. Por eso yo voy a orar. Y si alguien nunca ha hecho esta oración de arrepentimiento, yo le invito a que si el Espíritu Santo te está hablando, si el Espíritu Santo está moviendo tus entrañas para decir, te amo, yo he pagado por tu pecado, quiero llevarme tu condena, quiero llevarme tus pecados, quiero llevarme tus miserias y que mi espíritu repose sobre ti. Ya te digo, no te va a tocar la lotería porque seguramente ni vas a jugar, no te vas a hacer millonario, pero vas a tener la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que Cristo ha venido a traer para nosotros. Por eso ahora yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos, si lo permiten, y oremos al Señor. E invitar a cualquier persona que nunca ha hecho esta oración, pero que siente que necesita que Jesús nazca en su vida, a repetir conmigo. Señor Jesús, gracias por haber venido a nacer a este mundo. Con toda humildad, pero para pagar por mi pecado. Señor, gracias porque del establo llegaste hasta la cruz y de la cruz llegaste hasta el cielo por tu resurrección. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que tú me limpies completamente y que en lugar de mi pecado tú envíes el Espíritu Santo para guiar mi vida. Señor, quiero ser un hijo, quiero ser una hija tuya, desde hoy y para la eternidad. Por eso ven, límpiame, sálvame, lléname de tu Espíritu. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Si alguien ha hecho esta oración y lo has hecho de corazón, esto es un cambio para tu vida. Si quieres levantar tu mano o ponerte en pie, yo voy a orar por ti. O si quieres al final de la reunión venir, hablar con un servidor o con cualquiera de los responsables, oraremos por ti. Pero esta es la decisión
que tiene que afectar a tu vida y que traerá bendición para siempre y para toda la eternidad. Que el Señor les bendiga. Amén.